Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. La soledad de Zero. Primera parte. Era finalmente el tercer día desde que regresaron de la guerra en Albion y los estudiantes poco a poco caían nuevamente en la rutina. Lo único que había cambiado notoriamente era que la investigadora del reino hechicero ya había dejado la academia, llevándose con ella su laboratorio portátil. La presencia de las hermanas Faust era vista con una mayor veneración por parte de las chicas de la academia. Sin embargo, no todo eran risas y juegos. En el personal de la academia pesaba especialmente la ausencia del fallecido Colbert. Kechi había insistido fuertemente en ser quien se encargará de los ritos funerarios del fallecido profesor, pero al final, tras la resolución de todo, anunció a la academia que después de eso viajaría a Albion para intentar obtener una audiencia con el rey hechicero. El director de la academia se encontraba en su oficina en compañía de una de las maestras más nuevas. Ella en definitiva intentará todo por conseguir el favor del rey hechicero, dijo exhalando el humo del tabaco el viejo director. Lo pude ver en sus ojos, nada la detendrá. ¿Puede culparla? Contestó la maestra Cheveruse tras dar un sorbo a su té. Después de lo que presenciamos con las mosqueteras fallecidas, es decir, aún con el peligro de sonar como una hereje, esa es una hazaña que ni siquiera el fundador hizo en su tiempo. No sé qué pensar. Eso solo significa que su título no era un mero adorno o simple vanidad. Contestó recordando la mañana después del ataque. Flashback. El sol apenas comenzaba a mostrar su luz en el horizonte, en poco menos de 2 horas. Capitana, todas las alumnas ya fueron mandadas a descansar, a excepción de la señorita Serst, Montmorency y de Orleans, que decidieron quedarse a cuidar el cuerpo del profesor Colbert. Gracias, Sophie. Y en cuanto a nosotras, ¿cuál es el saldo? ¿Cuántas bajas hubo? Preguntó Agnes con voz pesada a su subordinada. Las heridas están siendo atendidas por los maestros con magia de agua de la academia. Estarán bien para el mediodía tras descansar. Las únicas bajas fueron las novatas en la torre de artillería. Fueron tomadas por sorpresa. No pudieron disparar ni un solo tiro. Anne y Elsa, maldición, debía de haber una más entrenada con ellas. ¿Qué le pasó? Marian no estaba con ellas cuando inició el ataque. ¿Por qué demonios dejó a 2 verdes con el trabajo de guardia? Ella había ido a la cocina para conseguirles algo de café. Ella ya se culpa lo suficiente por haberlas dejado solas. La capitana estaba por maldecir la suerte de sus subordinadas cuando el director Asmund se acercó a ellas. Capitana Agnes, estamos listos para iniciar los ritos para la despedida de los fallecidos. Muchas gracias, en un momento estaré ahí. Asintiendo, el viejo director se alejó del comedor y unos minutos después, las mosqueteras que se encontraban en el comedor se encaminaron junto con la capitana con dirección al patio vestry, donde se les daría la despedida formal a los fallecidos en una pira funeraria. Estando en el patio, los maestros, el director, Kechi, las nobles que se quedaron con ella y las mosqueteras, dieron las oraciones de su fe para despedir a los muertos, seguido de palabras de despedida por parte de los presentes que quisieron expresar sus condolencias por las vidas perdidas. Ya solo faltaba encender la pira. Kechi fue quien solicitó el honor de encender la pira. Nadie se opuso a ello, con lágrimas rodando por sus mejillas. La pelirroja comenzó con su encantamiento. Concentraba la mayor cantidad de magia posible para hacer una llama lo suficientemente caliente como para incinerar los cuerpos por completo. Apuntó su varita y sobre la punta se formaron 3 esferas de fuego, una al lado de la otra. El hechizo fue liberado. Cada bola de fuego se dirigía a toda velocidad hacia cada una de las piras en donde reposaban los cuerpos, pero en el justo momento en que éstas estaban por alcanzar su objetivo, una barrera translúcida de color dorado se formó alrededor de estas, conteniendo y extinguiendo el ataque por completo. ¿Se puede saber qué es lo que están haciendo exactamente? Sonó la voz molesta de Celestia. Exijo saber el significado de esta infamia, exclamó Luna con furia a su lado. Eso es lo que nos gustaría preguntar a nosotros, dijo con seriedad el director mientras clavaba su afilada mirada sobre las alicornios. La exprincesa de la noche estaba por contestar con furia e indignación, pero fue cortada por la pelirroja. ¿Por qué se entrometen en nuestros ritos funerarios? Gritó furiosa la germana. ¿Ritos funerarios?, cuestionó Celestia en voz baja. Después de una larga noche nos preparamos para descansar adecuadamente, y justo cuando estamos por recostarnos, vemos por la ventana a un grupo de insensatos, que están a punto de quemar en ritos funerarios a 2 individuos que no lo necesitan. Denme una razón válida para no mandarlos a la corte en este instante. Los gritos furiosos de Luna, que poco a poco se acercaban a la antigua voz real de Canterlot, provocaron confusión en los presentes, cosa que no pasó desapercibida para Celestia. La corte, exclamó nuevamente la pelirroja. La corte es a donde las vamos a llevar a ustedes. ¿Qué les da derecho a intervenir en nuestros ritos funerarios? Luna comenzó a cargar magia en su cuerno para someter a todos los presentes. Al verla, todos los nobles prepararon sus varitas, mientras que las mosqueteras apuntaban con sus armas, más una mano en el hombro de la princesa de la noche detuvo todo. Espera un momento, Lulu, creo que aquí hay algo que no está del todo claro. Las palabras de su hermana hicieron que la ex princesa de la noche levantara una ceja. De las 3 personas a las que están por aplicar sus ritos funerarios, 2 no lo necesitan, si lo saben, ¿verdad? ¿A qué se refiere con que no lo necesitan?, dijo Asmund tras interrumpir a Kechi, que estaba por seguir gritando al colocar una mano en su hombro y apretar fuertemente para que le prestara atención.
Según pudimos observar anoche, las mosqueteras de Su Majestad la Reina Enriqueta recibieron un regalo especial en su vista al reino hechicero, un revólver con grabados específicos en todo el cuerpo del arma. ¿Estoy en lo correcto, capitana Agnes? Es como dice, si mal no recuerdo, dijo que eran armas similares a las que usan sus guardias en la ciudad. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Finalmente, viendo el punto al que quería llegar su hermana, Luna pudo calmarse y preguntar por sí misma. ¿Acaso no saben cómo se les conoce a las fuerzas del orden público en el reino hechicero? Las mosqueteras se miraban todas entre sí intentando recordar si habían escuchado algo al respecto durante su visita a ese maravilloso reino. De pronto una castaña de ojos cafés en medio de todas recordó su plática con el semental que la acompañó esa vez. Creo que se les conoce como la Guardia Eterna, ¿no es así? Exactamente, dijo Celestie con una sonrisa. Se les conoce como la Guardia Eterna porque ni siquiera la muerte les impide seguir haciendo su trabajo. Después de todo, sirven al amo de esta. Como si hubiera estado esperando sus palabras, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el patio y cuando la luz tocó los cuerpos de las mosqueteras fallecidas, estos comenzaron a brillar, aumentando la intensidad mientras más luz del sol les cubría. Esto llamó la atención de todos. Los cuerpos brillantes comenzaron a flotar. El arma que había sido colocada en su pecho entre las manos de los cadáveres fue tomada firmemente por la mano dominante de cada mujer y todos pudieron ver con sorpresa cómo las cabezas cercenadas se unieron nuevamente a los cueros, tras lo cual estos descendieron nuevamente sobre la madera que descansaban. COF. El sonido de tos y quejidos pudieron escucharse, dejando a todos con la boca abierta. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Las voces confundidas fueron reconocidas inmediatamente por las mosqueteras que cayeron de rodillas con la boca abierta y lágrimas en los ojos. Buenos días, dijo Celestie. Bienvenidas de regreso, agregó Luna. Imposible. Las expresiones de incredulidad salían de las bocas de los maestros y las nobles presentes, pero fueron rápidamente ahogadas por las exclamaciones de felicidad de las mosqueteras con facilidad. Fin del flashback. Jamás hubiera imaginado que el título del rey hechicero fuera realmente una descripción, y no mera vanidad. Opinó la maestra Cheverus, *sig*. Simplemente no puedo entender cómo es posible crear algo que sea capaz de regresar a alguien de la muerte con tanta facilidad. Es inconcebible. Según explicaron las subordinadas del rey hechicero, las armas están enlazadas a las almas de las mosqueteras. Se enlazaron con la gota de sangre que se usó para personalizarlas. Además, estas pueden revivir a sus usuarios al iniciar un nuevo día en ciertos periodos de tiempo. La única manera de evitarlo sería destruyendo el arma misma mientras su dueño está muerto. Algo que, si mal no entendí, es imposible aún con un hechizo octogonal. *sig*, por lo que no me extraña la reacción de la señorita Severus es comprensible después de presenciar algo como eso. Partió el día de ayer. Se fue inmediatamente después de que le trajeran el féretro que pidió para transportar el cuerpo de Colbert. Comentó el director, llevando nuevamente la pipa a su boca. El hechizo de preservación que usó la semi-humana oscura, nunca antes lo había visto. Sol, *sig*. ¿Qué clase de individuo es el rey hechicero? ¿Cómo puede controlar a criaturas tan poderosas? A decir verdad no tengo idea, señorita Cheverus, por lo que he escuchado decir a las mosqueteras. Su ciudad capital, así como su reino en general están en una liga totalmente diferente a las nuestras. Es de esperarse que su gobernante esté a la altura. Además, según lo que escuché decir a la señorita de la Valliere, pronto podremos darnos una idea de que tan lejos estamos por nosotros mismos. Pronto Albion será el país más moderno de toda Alqueginia. Después de disfrutar de un buen desayuno en el ya reparado comedor, Lois y Satoru regresaron a la habitación de esta para hablar sobre un tema que surgió mientras almorzaban. Las festividades de fin de año normalmente lo discutirían en el patio, tomando el sol en un día tan hermosamente soleado. Sin embargo, la noche anterior había entrado el primer frente frío de la temporada, se comenzaba a sentir el otoño, por lo que estar afuera era una mala idea. ¿Festival de Adviento? Sí, es la celebración que conmemora la fundación de Alqueginia por Brimir, al mismo tiempo que es el mismo punto en que festejamos el Año Nuevo. Contestó la peli rosada con una sonrisa a la pregunta de su familiar. ¿Qué acaso no tienen una celebración similar en el reino hechicero? Si las hay, es solo que varía un poco y se referencia a cosas diferentes según la nación. En el reino hechicero se le nombra Yule, y se considera un tiempo para dar gracias por todas las bonanzas. Estar con la familia y recibir con júbilo el principio de un nuevo año. Consiste en 15 días festivos en los cuales se siguen tradiciones especiales, como una cena típica y cosas por el estilo, mientras que en Equestria festejan la Noche de los Corazones Cálidos, se basa en parte en la fundación de Equestria, pero con el tiempo ha ido incorporando elementos de otras tradiciones. Esos dos son los principales. Hay otros, pero son menos comunes. Bueno, solo falta poco más de un mes para que se llegue el tiempo del festival. Tenemos que comenzar a hacer nuestros preparativos. ¿Preparativos para qué? En ese momento entraron a la habitación las hermanas Faust, tras haber pasado por la oficina del director después del desayuno. Celestie, Luna, bienvenidas. ¿Para qué les ocupaba el director Asmund? Espero que no sea por algún problema. Muchas gracias. Y no, solo quería algo más de información sobre el hechizo de estasis que usamos sobre el cuerpo del profesor Colbert. Contestó Luna por ambas. ¿Piensan salir? ¿Para qué son los preparativos que mencionan? Aparentemente en este mundo también existe una festividad invernal, el Festival de Adviento, y Lois me estaba contando sobre él. Quiere que visitemos la capital durante las festividades. Me parece una excelente idea, exclamó alegremente la monarca del sol. Estoy de acuerdo, también me gustaría visitar la capital durante esas fechas. Quién sabe, tal vez encontremos algo que mandar a casa para la Noche de los Corazones Cálidos. Agregó la menor de las hermanas.
Durante el resto de la tarde, el grupo comenzó a discutir sus planes para las fiestas, cosa que no fue interrumpida más que por la comida. En la Torre Azul, que formaba parte del Palacio de Versalles, ubicado en Lutis, la capital de Galia, se encontraban los aposentos de la familia real y el actual rey, y en una de las habitaciones se encontraba una réplica diagonal jardín a escala de toda Alqueginia. Para cualquiera que entrara a la habitación, lo que verían sería simplemente una de tantas excentricidades del rey inepto, pero estarían totalmente equivocados. Lo que era iluminado por el sol que atravesaba el enorme ventanal de la pared era un mapa para el despliegue de tropas y planes de guerra, mientras que las piezas utilizadas en este parecían ser juguetes. Si uno dejara de verlos de manera crítica, la imagen cambiaría rápidamente. Esto significa un verdadero retraso, pensaba en voz alta el rey mientras pensaba sobre los más recientes reportes. Pese a que ya abrió nuevamente las fronteras, mis espías no han logrado conseguir la gran cosa, solo ridiculeces y exageraciones. Si me permite opinar, mi señor. Comentó la belleza de cabellera azabache que se encontraba unos pasos detrás de él. Se trataba de Miosunitonirum, la familiar del rey. Esta continuó después de recibir un asentimiento por parte de su amo. No creo que sea prudente desechar todos los reportes a la ligera, no después del ejército que vi. No me extrañaría que su reino tuviera cosas que jamás hayamos visto antes. Puede que así sea, pero eso no significa nada al final de cuentas. Es una lástima que hayamos perdido el anillo de Anbari. Tendremos que buscar otra manera de conseguir mis objetivos. MMMNH. Tras un momento más de pensarlo, finalmente una sonrisa se vio en el rostro del rey y se volvió hacia su familiar. Tengo una tarea para ti. En la capital de Germania, Lindobon, un hombre de piel bronceada se encontraba muy molesto. No decir que se encontraba molesto era simplemente ridículo. Él se encontraba furioso. Finalmente había logrado conseguir enlazar su familia con la familia real de Tristein. Finalmente lograría unir ambas líneas y apoderarse de la más prestigiosa academia de magia del continente y la oportunidad se le había escapado entre los dedos de manera inesperada. Maldita sea, ¿por qué demonios dejé que esos estúpidos consejeros me convencieran de esperar? Por no hacer nada ahora ya no me queda ninguna opción para reinstaurar mi compromiso con la princesa Enriqueta. Se trataba de Albrecht III, el Kaiser de Germania, que organizaba sus pensamientos en voz alta a solas en su oficina personal dentro del Palacio Real. Esa era mi única oportunidad de afianzar de manera definitiva mi permanencia en el trono. Ahora, con esto, me tendré que estar cuidando siempre la espalda de ese montón de ineptos que compiten por la corona. El emperador de Germania se encontraba intentando aumentar su reputación entre los nobles desde que cayó Albión en manos del reino recién llegado, intentando mantener su dominio en el Juego de Tronos. Jejeje tenía que describirlo de alguna forma. En ese momento, él era simplemente quien tenía la mejor mano, pero eso estaba cambiando rápidamente. Otros, casi 40 nobles tenían derecho de reclamar el trono en caso de su fallecimiento, natural o espontáneo, siendo esto último lo que más preocupaba al fornido hombre pelirrojo. Tal como están las cosas, solo tengo dos opciones: purgar al resto de los nobles, lo cual sería contraproducente en sí mismo, o tomar acción mil. Asterisco. En el preciso momento en que comenzaba a contemplar una acción que tenía un gran potencial de ser un desastre político, sus pensamientos fueron interrumpidos por alguien llamando a la puerta. Ordene que no se me molestara, espero que sea algo importante. Tomando la oración tajante gritada desde detrás de la puerta como autorización de acceso, uno de los caballeros que resguardaban la entrada a la lujosa oficina abrió la puerta, permitiendo pasar a uno de los mensajeros del palacio. Su Alteza, en la entrada hay un enviado de Galia que solicita una audiencia a su más próxima conveniencia. De Galia. Una grave mueca de disgusto se dibujó en el rostro del Kaiser. No tengo nada que hablar con ninguna de esas alimañas, échenle fuera de Germania cuanto antes. Era inevitable, la mala sangre entre las dos grandes naciones se había agravado por las constantes burlas y acusaciones hechas por Josep. Siempre que mencionaba en nombre de Germania, lo acompañaba con insinuaciones sobre que el emperador solo había obtenido la corona utilizando métodos poco ortodoxos para asegurar su trono. Su excelencia, el mensajero dice traer información crucial sobre el poder que conquistó Albión, así como información privilegiada que es solo para sus oídos. ¿Información sobre ese reino de bestias? Dudó el Kaiser por un momento, tal vez pueda obtener algo antes de echar a ese mensajero fuera de mis tierras. Cambiando su expresión de enojo por una de neutralidad, ordenó al mensajero que hiciera pasar al mensajero, y al cabo de un rato, este entró en la oficina y se postró como será de esperarse ante el emperador. Lo que no esperaba Albrecht era que se tratara de una voluptuosa mujer de cabellera negra y brillante como las plumas de un cuervo, que se envolvía en un aire de misterio por el cabello que oscurecía la frente y parte de los ojos de la misma. Es un honor para mí el poder estar en su presencia, Su Alteza. Soy portadora de los más sinceros saludos y pesares ofrecidos por el rey Joseph en consecuencia de los más recientes eventos. Deja la palabrería, mujer, ve directo al punto. Mi paciencia no es amplia para con tu señor. Como desee su excelencia, el rey Joseph extiende como una ofrenda de paz entre ambas naciones, información que llegó a sus manos sobre los invasores, además de información única que será de su interés. Viendo que sus palabras tuvieron el efecto deseado sobre el Kaiser, Miosunitonirum sonrió mentalmente. En el Palacio Real de Tristein, dentro de la sala del trono, se encontraba una incrédula Henrietta. Sus ojos no daban crédito a lo que decía el documento frente a ella. Hace solo unas horas, un mensajero había llegado desde Germania para entregar un documento oficial a la actual reina de Tristein. Al principio, esta creyó que se trataba de alguna especie de disculpa por no haber ayudado en la batalla de Tarp o contra Reconquista, o tal vez sería algún intento por reinstaurar la promesa de matrimonio anterior. Sin embargo, la realidad superó todas sus expectativas. Lo que se encontraba en sus manos era una declaración formal de guerra y las exigencias eran
simplemente absurdas, por lo que no pudo evitar repetirlas en voz alta al releerlas. La liberación inmediata de las tierras ocupadas por el reino invasor, la liberación del sacro emperador Cromwell, el cumplimiento de los dotes nupciales Trista en Germania y la consolidación del matrimonio entre los monarcas de ambas naciones. Agnes, dime por favor que lo que he leído es producto de mi imaginación y cansancio. Terminó la reina de Tristán ofreciendo el pergamino a la capitana de las mosqueteras que se encontraba de pie. Cerca del muro de la oficina real, esta se acercó, tomó el documento y tras unos momentos lo colocó sobre el escritorio. Dirigiendo su mirada a su reina, Agnes confirmó sus temores. Efectivamente, Su Majestad, lo que usted ha leído es lo que dice el documento exactamente. Henrietta, que se encontraba con los codos apoyados sobre el escritorio mientras cubría su rostro con sus palmas, no pudo evitar sentirse triste, desesperada y furiosa, todo al mismo tiempo, cosa que solo se manifestó como un suave temblor claramente visible en su cuerpo. ¿Y dices que el mensajero indicó que una misiva similar fue enviada a Albión? Preguntó la reina al mensajero que trajo el documento a sus manos. Así es, Su Alteza, según el mensajero de Germania, una misiva similar fue enviada al regente del reino hechicero en Albión. */*. El abrupto golpe de los puños cerrados de Henrietta chocando contra el escritorio con todas las fuerzas que la reina pudo aplicar al acto, hizo sobresaltarse al mensajero y a Agnes, pero antes de que ninguno pudiera decir nada el grito furioso acompañado de lágrimas en los ojos de la reina. Les dejo sin palabras. ¿En qué rayos está pensando ese idiota de Albert? Nunca antes había sido vista en ese estado. La furia era por la acción estúpida y las lágrimas por las vidas que estaba segura se perderían a causa de ello. ¿Es que acaso la edad lo está alcanzando? ¿Que acaso no escuchó nada sobre la batalla? No. El exterminio en Albión. *sniff *sniff hic *sniff ¿Es que acaso no tiene la menor idea de lo que está llamando sobre su reino? ¿O es que está tan lleno de sí mismo que se cree capaz de pelar contra un dios? Durante el intermedio entre gritos, la capitana de las mosqueteras había ordenado al mensajero retirarse, pero las últimas palabras de la reina de Tristán alcanzaron los oídos de este, justo antes de que se cerrara la puerta. Sin saberlo, Henrietta acababa de poner en movimiento algo mucho más grande que ella. Las palabras escuchadas por el mensajero se esparcirían rápidamente por todo el castillo y en pocos días se habían esparcido rumores por toda la capital. Lo único confirmado es que Tristán se preparaba nuevamente para la guerra, solo que esta vez contra un enemigo diferente. Oh. En la Academia de Magia de Tristán, un mensajero había llegado con una petición de comunicación para entregar a Satoru o las hermanas Faust y una carta dirigida a Lois de la Baviera. El mes de Wynne estaba a tan solo una semana, las vacaciones de invierno estaban tan cerca, los planes que habían formado completamente desde hace casi 2 semanas para pasar el festival de Adviento en grande, ahora eran inútiles. La pequeña maga estaba furiosa, casi a punto de estallar en floridas frases para describir la inteligencia y capacidades del emperador de Germania. Sin embargo, perdió el aliento al escuchar cómo tomaban la noticia sus acompañantes en la habitación. Era de esperarse. Fueron las primeras palabras en salir de la boca de su familiar. Dentro del cuarto de la usuaria del vacío, se encontraban su familiar y las hermanas Faust. El grupo había decidido en consenso que lo mejor era revisar las cartas en la privacidad de los aposentos de la Peli Rosada. La primera carta que habían abierto era la que estaba dirigida a Satoru. Esta contenía una explicación resumida y formal sobre la declaración de guerra de Germania, así como una breve descripción de sus demandas. ¿Crees que se trate de alguna especie de control mental?, preguntó la menor de las Alicornio. Lo dudo, las peticiones son demasiado irreales y /diagonal o ridículas como para haber sido ordenadas por terceros, contestó la ex monarca del sol. No lo entiendo, ¿por qué lo toman con tanta tranquilidad?, pensó la pequeña maga. Es bastante obvia la influencia, alguien está interfiriendo, moviendo hilos y haciendo presión tras bambalinas. Si lo que nos contaron al volver es cierto, solo hay un sospechoso. Lamentablemente aún no hay pruebas contundentes para realizar una acusación justa. Terminó la Alicornio Alabastro. Espera un momento, interrumpió la Peli Rosada llamando la atención del resto. Están insinuando que Galia tuvo algo que ver con que Germania declarara la guerra. Es la única opción viable, contestó Luna. Pues están equivocados, es simplemente imposible. El clima político entre Germania y Galia ha sido pésimo desde la asunción al trono del rey Joseph, debido a las constantes burlas que éste le lanza en cada ocasión posible al Kaiser. Ambas naciones han tenido muy malas relaciones desde entonces. Tal vez pueda ser así, Lois, contestó Ainz. Sin embargo, no existe otro sospechoso que pueda ganar algo del conflicto. Lois estaba a punto de mencionar a los elfos, pero Celestie habló primero. Lamentablemente esta declaración de guerra llegó en muy mal momento. Pues claro, esos brutos de Germania van a arruinar las festividades para todos, exclamó molesta la pequeña maga. Celestie no se refiere a eso, continuó Satoru. Anoche recibimos noticias desde el reino hechicero. Ninguna movilización se realizará en los próximos meses bajo ninguna circunstancia. De hecho, puede incluso ser probable que llamen de regreso a Celestie y Luna en cualquier momento. Lois no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Pero por qué? ¿Acaso no piensan proteger el territorio que han tomado recientemente? En la mente de Lois un sinnúmero de preguntas giraban por todos lados, pero solo una logró encontrar salida por sus labios como un quejido apenas audible. ¿Por qué? Las emperatrices del reino están próximas a dar a luz y todas las tropas que no están cumpliendo una función específica están siendo llamadas para reforzar la seguridad de la capital, contestó Celestie. ¿Reforzar la seguridad? ¿Acaso esperan que algo malo suceda? *** es una medida preventiva, agregó Luna. Verás, cuando nació el primogénito de Ainz Sama, un grupo de extremistas religiosos entró al palacio intentando asesinar al heredero.
Asterisco gaspa asterisco, el horror se presentó en el rostro de Louis al escuchar la razón. Se trataba de los líderes religiosos de una secta del viejo mundo a los que se les había permitido continuar su congregación. Según recuerdo, lo consideraban una aberración, algo que no debía existir. Terminó la mayor de las hermanas. La pequeña maga no podía comprender cómo alguien podría intentar asesinar a un recién nacido de esa manera. Simplemente no encontraba las palabras para expresar su opinión. Un montón de desquiciados y desagradecidos, eso es lo que eran. Intentando algo como eso aún después de haber recibido la clemencia del rey hechicero, su castigo fue bien merecido. Comentó Luna con el ceño fruncido en disgusto y desprecio. Es por esto que para los consiguientes nacimientos se decidió que la seguridad sería subida al máximo nivel. En ese momento, tras finalmente digerir la información que dieron el resto de los ocupantes de la habitación, todos los pensamientos de Lois se detuvieron abruptamente. Un momento, aquí hay algo que no cuadra. Exclamó de repente, el rey hechicero tiene un cuerpo esquelético, ¿cierto? Sí. Efectivamente. Las respuestas desalineadas y afirmativas confundieron aún más a la pequeña maga. Entonces, ¿cómo es que las emperatrices pudieron concebir? Digo, se supone que no tiene carne sobre los huesos, ¿o no? Digo. No fue sino hasta después de haber expresado sus dudas que pensó en lo que estaba preguntando, y un ligero rubor comenzó a formarse en las mejillas de la joven, reacción que solo fue empeorada por las sonrisas pícaras en los rostros de las hermanas Alicornio, pero quien la remató fue su propio familiar. Oh, Lois, pero qué atrevida, pedir tal información sobre la anatomía de su majestad. Jamás me lo hubiera esperado. Dijo Satoru con una sonrisa burlona en el rostro. GH, PRT, QA. La peli rosada se volvió una bola de nervios y comenzó a tartamudear incontrolablemente. Tanta era su vergüenza, que se olvidó completamente de la seriedad del tema que estaban tratando solo hace un momento. ¡Ga-ah! Con un grito de frustración y un rostro totalmente rojo, la joven se lanzó a su cama y se enterró de inmediato entre las sobrecamas mientras hundía su rostro en su almohada. Esta reacción finalmente rompió el silencio del resto de los ocupantes que estallaron en risas. ¡Moo! No se burlen de mí. Se escuchó el quejido de la peli rosada, ensordecido por la almohada. Ah, quien lo hubiera pensado, pronto nacerán mis 2 hijas, no esperaba estar tanto en este mundo. Me pregunto cómo le podré hacer para regresar a Nazarick sin que sea un problema para mí. Quest. Haré que Pandora me cubra temporalmente. MMMNNH. No puedo hacerle eso. Él también merece verlas de inmediato como el resto de los guardianes. Además, es muy posible que no funcione. Me pregunto cómo le podré hacer. MMMNNH. Chin. Tengo que zafarme de aquí temporalmente y hacerlo creíble. Además, aún necesito averiguar más sobre este quest. Digo, no puede ser una casualidad. Es algo que simplemente no existe en la realidad. Debe haberse creado de alguna manera. Los nativos parecen no haberse percatado de la existencia del mismo. Más aún, es casi como si cumplieran el papel de NPCs inconscientemente. Hasta ahora nadie se ha cuestionado si es que sucede algo tras bambalinas. Pensaba el Overlord para sí. Lo sentimos mucho, Lois. A decir verdad, nadie cuestiona el cómo sucedió, o piensa sobre ello, cuando menos en el reino hechicero. Comentó Celestie tras controlar su risa. Para todos en casa solo hay una verdad absoluta. Para Ainzo Alg aún no existe tal cosa como el imposible. Agregó Luna controlando finalmente su risa. No, por favor, no toquemos mi vida sexual, tampoco extiendas las cosas que dicen de mí en el reino, por favor. Ya tengo suficiente con las expectativas de todos en Ecus como para que comiencen a cargarme más en este mundo. Acierto, casi lo olvido. Se alarmó el Overlord cuando escuchó que comenzaban a expresar el cómo era visto en el reino hechicero. Ahora, si mal no recuerdo, aún falta que abras tu carta, ¿no es así? Terminó Ainz cambiando definitivamente el tema. Las sábanas que habían estado temblando se congelaron en el acto y pudo escucharse un ligero «oh». Tras tomar un par de respiraciones profundas para aclamar su vergüenza, la joven salió de su escondite y comenzó a abrir la carta dirigida a ella que descansaba sobre la mesa de centro. Tras un momento de leer, no pudo evitar sentirse consternada. No se trataba de una carta personal como pensaba al principio y su incomodidad se reflejó en su rostro, despertando la preocupación en las hermanas Alicornio. ¿Sucede algo?, preguntó Celestie. Se trata de más malas noticias, agregó Luna. Sí y no, fue la respuesta ambigua de la pequeña maga. La respuesta que recibieron solo las confundió, por lo que le dieron una mirada levantando una ceja, expresando sin palabras que deseaban una más profunda explicación. La joven usaría del vacío. Al ver que su familiar también le dirigía una mirada similar, suspiró y comenzó a leer en voz alta. Bueno, también mi familiar se ve afectado por esta carta. Creo que lo mejor es decirles. Pensó Lois, asterisco sig asterisco, se trata de órdenes de la reina. La carta dice que debo de partir la próxima semana a Albion junto con el contingente que enviara como apoyo. Para las fuerzas defensoras, aparentemente, la regente Tempest se comunicó por medio de magia con ella en cuanto recibieron la declaración de guerra. Mi querida Lois, desde lo más hondo de mi corazón, desearía que no tuviese que recurrir a esto, pero mis manos están atadas y no puedo hacer nada al respecto. En la mañana del día del Agu en la semana de Eindal de este mes, recibe una comunicación mágica por parte de la regente de Albion Tempest Shadow. El reino de Germania les ha declarado la guerra. Sus razones me parecen simplemente incomprensibles, pero, aún así, Tristane debe de cumplir con su parte. Por efecto del tratado que firme con el reino hechicero, mis tropas marcharán a la guerra. Sin embargo, no puedo enviar solamente soldados comunes. Eso daría el mensaje de que no estoy cometida al tratado. Junto con el contingente enviaré una cierta cantidad de nobles. Lamentablemente por ahora no cuento con muchos de ellos tras encerrar a todos los traidores y espías, así que debo de compensar la cantidad con la calidad.
Dado tu familiar, estoy segura de que el rey hechicero ya debe de tener conocimiento sobre tu afinidad, por lo que es mi deber enviar al mago más poderoso a mi disposición. La regente Tempest me ha asegurado que, si surge la necesidad de las tropas que envío en el territorio de Tristine, serán inmediatamente regresadas por medios mágicos, adjuntando las tropas que les sea posible enviar, esto, si el enemigo decide atacar a ambos o cambia su objetivo primordial. Por esto, sin una manera válida ante el rey hechicero de negarme, es que con todo el pesar que se cierne sobre mi corazón, por mi decreto, Louis François Leblanc de la Valliere, junto con su familiar, partirán la próxima semana desde la capital junto con el contingente que será enviado como representante de nuestra patria para combatir al enemigo del reino hechicero y defender las tierras de Albion. Atentamente, SRM Enriqueta Anne Estuardo, La Marea. Eso es lo que dice la carta, además de tener una sección que indica que serviremos bajo el general Oliver de Poitiers. Termino de leer la pequeña maga. Oh, esta es una buena oportunidad. Tal vez pueda encontrar una buena excusa durante el combate para separarme temporalmente. Ahora solo tengo que asegurarme de acompañarla, algo que no será difícil si consideramos que soy su familiar y estaremos defendiendo territorio que me pertenece. Pensaba Ainz. Entonces creo que lo mejor será que se preparen, comentó Luna, sin importar la fuerza del enemigo. Es de necios no prepararse adecuadamente. Nosotras también debemos prepararnos, agregó Celesti. No dudo que pronto recibiremos la instrucción de regresar al reino hechicero para cumplir nuestro papel como consejeras y guardianas del reino. Con ánimos rotos a causa de los planes arruinados, tanto las hermanas Faust como Louise comenzaron con sus preparativos para partir a sus respectivos viajes. Por las planicies de Germania, la sombra de una gran flota de navíos daba un respiro ocasional a las tropas en el suelo cuando establecían campamento, haciendo pausa para reabastecerse de agua y comida para el viaje. Las fuerzas de Germania estaban desplazándose en dirección a las costas para preparar su ataque. Un ejército compuesto de poco más de 200.000 tropas mixtas entre acorazados con sus tripulaciones, jinetes de dragón, jinetes griffin, infantería, magos y caballeros nobles montados en Pegasos. La gran tropa de desplazaba con esmero por orden del Kaiser. Sin embargo, aun si avanzaran a marcha forzada, alcanzar la costa, desplegarse y expulsar al reino invasor antes del Festival de Adviento sería imposible. Por ello, el general al mando de la expedición prefirió que las fuerzas mantuvieran en paso constante. En el buque insignia, Desbutende, el Furioso, el general a cargo, Reinhard von Hadrick Duke de Bielefeld, de nombre rúnico, la llamarada, recibía las actualizaciones del día. Excelente, todo marcha sin problemas. Si el fundador nos sonríe, a este paso lograremos establecer campamento y lanzar un primer ataque antes del primer día del Festival de Adviento. General, ¿mantendremos combate durante el Festival de Adviento?, preguntó su asistente. El general volteó a ver al varón a su lado. Se trataba de Karl Donitz, un noble menor que tenía el nombre rúnico, Der Kochen de Boden, el suelo hirviente, apodo que se ganó por su infame hechizo triangular que convocaba una tormenta de arena hirviente, y era el poseedor de un pequeño territorio aledaño al suyo. Se trataba de un hombre bastante inteligente. Había ganado su título con astucia, usando la misma. Cada año ampliaba sus territorios en alguna medida, por eso le mantenía cerca. Hombres tan capaces no deben de desperdiciarse. Normalmente un simple varón no alcanzaría tal puesto. Sin embargo, dada la mente afilada del hombre había llamado la atención del duque. Su habilidad estratégica podría ser útil en caso de que algo no marchara como estaba planeado. A mí tampoco me gusta la idea, barón Donitz, pero estamos tratando con bárbaros extranjeros, con un reino de bestias y salvajes. Estoy seguro que el fundador podrá comprender que si no celebramos el Adviento es por una buena razón. Puedo entender eso, Duke von Hadrick. Estoy más preocupado por la moral de las tropas. Según escuché, los rumores cuentan que el reino hechicero posee bestias desconocidas y poderosas. Los rumores se expanden rápido, pero solo son eso, rumores. Nuestros espías no han logrado encontrar un solo rastro de tales cosas. Además, tenemos una gran ventaja. Nuestra victoria está asegurada. ¿Una gran ventaja? ¿A qué se refiere Duke von Hadrick? Aparentemente sucederá algo importante en su reino cerca de estas fechas. Han llamado de regreso a todas sus tropas de ataque. Todo lo que encontraremos serán las tropas en la isla y si acaso algunas patrullas. Si ese es el caso, entonces, ¿no es demasiado la cantidad de tropas que se movilizaron para el ataque? Yo también lo pienso así, pero el Kaiser prefirió actuar con precaución. No nos lanzaremos al combate sin prepararnos adecuadamente, tal como hicieron esos idiotas al servicio de Tristine. Por causa de sus ambiciones, la reina Enriqueta se vio forzada a cancelar su matrimonio con el Kaiser para dedicar toda su atención a tratar de solucionar la ineptitud de sus nobles. Comprendo sus palabras, es solo que sigue habiendo algo que me parece no encajar en todo esto. Terminó el varón mientras masajeaba su quijada con su mano derecha. Puede dejar de preocuparse, será una victoria fácil. En poco menos de una semana alcanzaremos la costa y estableceremos campamento. Entonces podremos probar sus defensas y planear de acuerdo a ello para conseguir una victoria contundente. El general se levantó de su silla, levantó la copa en señal de brindis y con una sonrisa segura en el rostro declaró sus intenciones. Avanzaremos como una tormenta, acabaremos con esas bestias como las alimañas que son. Y antes de que se asiente la primavera, Albion estará en manos de Germania. ¿A dónde hay que dirigirnos entonces? A la capital. Se escuchó la pregunta hecha por Ainz a su ama. No, aparentemente, el general de Poitiers recibió el rol de patrulla y defensor del territorio al este que va desde Rosais hasta el puerto que atacamos y destruimos cuando Tristine atacó las fuerzas de Cromwell. Ya veo, esa es una buena estrategia por parte de la comandante Tempest. ¿A qué te refieres? ¿No sería mejor que todas las tropas se unieran en un solo frente?
Ese sería el caso si se tratara de un conflicto entre fuerzas igualadas, pero lo más seguro es que enfrentemos una batalla dura. La nación de Germania es bastante grande. Lo lógico es que tenga una gran cantidad de tropas a su disposición. Además, la flota de Albión aún no se ha recobrado de los daños sufridos recientemente. Se espera que la batalla se lleve a cabo principalmente en el suelo. Ya veo, eso tiene sentido. Además, una gran cantidad de las tropas aéreas regresaron al reino hechicero, tal como dijiste. ¿Crees que? ¿Crees que con las tropas disponibles logremos repeler las fuerzas de Germania? Los nervios eran claros en la pequeña maga. El camino a su tienda de campaña no había hecho nada por calmar sus nervios tras la reunión con los generales a cargo. Sin embargo, la respuesta de su familiar le dio algo de calma. Ainz se detuvo, se dio la vuelta para ver de frente a Louise y con una sonrisa amable posó su mano derecha sobre la cabeza de esta, sobándola suavemente. No tienes de qué preocuparte. Ainz Oalg aún no conoce la derrota. Las palabras de Satoru causaron un pequeño escalofrío en la peli rosada, ya que sin querer algo del aura del Overlord se había escapado por un segundo al asegurarle que saldrían victoriosos, sin importar el enemigo, naturaleza, hombres, bestias, monstruos, demonios e incluso dioses. La victoria siempre será de Ainz Oalgaun. Oh. En una de las posadas de la capital de Albión, ahora transformada en un hotel de gran lujo, una pelirroja estaba furiosa en su habitación. Noticias de la guerra que estaba por suceder acababan de llegar a sus manos y aún no lo podía creer. El encabezado en el periódico, una de las más nuevas inclusiones en el reino, disponible para todos los negocios, hoteles, bancos y oficinas de gobierno, proveniente directamente del reino hechicero, se podía leer claramente: Germania declara la guerra al reino hechicero. Hace unos días, uno de los guardias del hotel le había entregado el periódico como explicación a Kechi cuando exigió a gritos saber el por qué no se le permitía dejar su habitación, y en su indignación de que fuera por el solo hecho de ser de nacionalidad germana. Hace casi una semana, cuando le dijeron que la situación se mantendría en arresto domiciliario por el momento, por lo menos hasta que una investigación adecuada se llevara a cabo, exonerándola de cualquier sospecha o comprobando su culpabilidad, se quedó helada, no sabía de qué se le estaba acusando. Cuando la arrestaron, ella tuvo la intención de escapar. La pelirroja jamás se hubiera dejado humillar de esa manera. Ella era una noble después de todo y estaban tratando de arrestarla sin darle oportunidad de nada. Sacó su varita para noquear al guardia y dirigirse al palacio para exigir cuanto antes ver al rey hechicero. Sin embargo, el guardia tenía un cuerno en la frente como las hermanas Faust, era un unicornio. Antes de que pudiera siquiera comenzar su hechizo, la varita le fue arrebatada de la mano y unas esposas unieron sus muñecas. Al mismo tiempo, fue suspendida a unos centímetros del suelo. El tirón que sintió en ese entonces en sus brazos al ser suspendida solo la distrajo momentáneamente. Cuando se reenfocó, de inmediato notó su varita flotando detrás del semental suspendida en el aire por un aura de color aqua. El guardia, al ver que su cargo temporal no parecía querer resistirse más, la colocó sobre la cama y dando unos pasos dentro de la habitación, procedió a usar un hechizo que envolvió toda la habitación, tras lo cual le removió las esposas y cuando estaba por retirarse, miró la varita suspendida en su aura. Miró fijamente a Kechi por unos segundos con una ceja levantada, y con un suspiro una segunda capa de brillo se vio alrededor de su cuerno por unos instantes creando un destello, que provocó que la pelirroja apartara la mirada. Cuando regresó la vista al frente pudo ver cómo en el aura del unicornio ahora flotaban 5 varitas en vez de una. El semental agitó su cabeza y dejó el cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Ahora todo estaba claro. Estaban investigando si era ella un espía de Germania. Al mismo tiempo que comprendió esto, estuvo muy agradecida de que el guardia se hubiera llevado su varita y también todas las de respaldo. De lo contrario, en ese momento hubiera quemado todo el edificio de la ira que sentía, por lo que solo le quedó una manera de expresar su furia en ese momento. ¿Pero qué rayos está pensando ese idiota de Albrecht? De no ser por el hechizo del guardia que había vuelto la habitación imposible de escapar tanto como por medios mágicos como físicos, aun cuando no fuese posible para la germana escapar por el primer medio en ese momento, que reducía a prácticamente nada los ruidos provenientes desde dentro, los visitantes de las habitaciones adjuntas se hubiesen llevado un buen susto por los gritos. ¿Acaso la corona le pudrió el cerebro a ese imbécil? Me va a arruinar mis planes. No puedo molestar a las personas de las habitaciones cercanas con mis gritos. Debo de calmarme, no debo de humillarme más a mí misma con conductas impropias si quiero obtener lo que vine a buscar, pensó la pelirroja alarmada. Respiró profundamente para calmar un poco su ira. Tras varias repeticiones, pudo finalmente continuar revisando el artículo con más calma. Las exigencias son poco más que ridículas a colmo de males. Solo espero que ese idiota no haga algo tan estúpido como intentar invadir la isla. Kechi se encontraba honestamente sorprendida por la calidad en este pedazo de papel conocido como periódico. Era bastante suave y delgado. La caligrafía de quien lo haya escrito era simplemente magnífica y ni hablar de las artes incluidas entre párrafos. Leyendo más sobre el artículo se dio cuenta de que también había más noticias. El resto eran del reino hechicero aparentemente. *gas***. La noticia que vio tras avanzar más en el artículo la dejó sin palabras sin duda alguna. En letras subrayadas y llamativas, rodeadas de una burbuja cubierta de púas por alrededor y de fondo amarillo, anunciaba: están por nacer. Están por nacer. Después de largos meses desde que las emperatrices fueron confirmadas en cinta y vistas en algunos eventos públicos con un claro vientre abultado, se ha anunciado oficialmente que el nacimiento de los segundos hijos de cada una se espera se dé en este mes, por lo que a partir de este mismo día se ha iniciado el protocolo de seguridad para evitar otro intento de asesinato por parte de descontentos religiosos o cualquier otro tipo de malvivientes que pudieran intentar cometer tal aberración, con
el fin de evitar que se repitiese lo que sucedió durante el nacimiento del primogénito de su majestad y la emperatriz Albedo, auspiciado por seguidores de falsos dioses y ridículas enseñanzas que habían sido permitidos seguir existiendo, después de la unificación, siempre y cuando lo hicieran de manera pacífica. Al igual que en el nacimiento del segundo heredero al trono, todas las tropas no esenciales han sido llamadas a defender la capital, mientras que los vasallos más poderosos de su majestad vigilan el palacio directamente. Algunos incluso afirman haber visto patrullando a algunos de los guardianes del reino, tales como el señor del lago helado Cosaites y la ama de los bosques Aura Bella Fiora. Su Alteza nuevamente nos muestra su gran amor por su pueblo, ya que junto con el anuncio oficial del futuro nacimiento, exhortó a sus súbditos a no condenar a todos sus vecinos por las acciones de unos cuantos, y les recordó que en su reinado inocentes nunca pagarán por transgresiones que no han cometido. Tras haber leído por completo el artículo, Kechi finalmente comprendió que las cosas serían aún más graves y desagradables de lo que había pensado hasta ahora. Esto es mucho más grave de lo que había pensado. Si lo que dice esto es cierto, Albion necesitará tanta ayuda como le sea posible nuevamente. Tengo que conseguir esa audiencia cuanto antes. Oh. Mientras esperaban a que las cosas se desenvolvieran y la batalla iniciara, Lois y Satoru se encontraban en la tienda asignada para ellos, y por primera vez Ainz le puso atención a la oración de su ama, recitada antes de dormir, ya que parecía hacerlo con más fervor que nunca porque pronto entraría en combate, probablemente. HMNH, espera, ¿qué es lo que está diciendo? La mano izquierda de Dios, que es el feroz escudo, me permita salir sin lesión de mis pruebas, que su espada me proteja de todo enemigo, que la mano derecha de Dios, que empuña una larga lanza, me permita alcanzar a mis enemigos y me permita mantener una vigilancia interminable, que la melodía agradable de la flauta del Señor me proteja de toda bestia o familiar en el campo de batalla y me lleve con seguridad a través de la tierra, cielo y agua, que la mente de Dios, portadora de todo conocimiento, me proporcione consejo e iluminación en mi tarea. Ruego al fundador que junto con sus 4 discípulos me permita salir victoriosa de mis pruebas y traer honor y gloria a mis tierras. Me parece familiar, pero no recuerdo de dónde. Estoy seguro de que lo leí en algún lado, pero no muy recientemente. Pensaba el Overlord disfrazado. Lois, ¿qué es lo que acabas de recitar? Esa es una oración que todo noble que va a la batalla debe ofrecer al fundador para pedir su protección. Es de conocimiento común en todas las casas nobles de Tristine. Ya veo. Estoy seguro de que escuché algo similar en alguna parte, pero ¿dónde fue? Asterisco sig asterisco, tal vez logre acordarme después. Oh. Estaba iniciando el primer día de la última semana del año, era la última semana del mes de Win, exactamente a 8 días de que iniciara el Festival de Adviento. Atención. El rugido de las formaciones encuadrándose fue la respuesta a la voz amplificada mágicamente. La travesía ha sido larga, pero finalmente inicia nuestra batalla para expulsar a esos monstruos extranjeros de nuestras tierras. 3 estruendosos vítores acompañados de armas golpeando el piso o escudos se escucharon como respuesta por parte de las tropas formadas. El enemigo engañó a Tristine con falacias e ilusiones, forzando a la reina Enriqueta a rescindir el acuerdo matrimonial que tenía con el Kaiser. Pero a nosotros no nos ha podido engañar. Nosotros les mostraremos lo que es la verdadera fuerza militar de un gran país. Nosotros liberaremos a Albion de las garras de los invasores y devolveremos la paz a Tristine. Eroben, Eroben, Eroben. Conquistar, conquistar, conquistar. Se escuchó el grito en respuesta de las tropas. Con un asentimiento de afirmación complacida, el general se dio la vuelta y mirando hacia el pequeño cuerpo a lo lejos que comenzaba a recibir los rayos del sol. Se trataba de la isla flotante de Albion. Levantó su mano derecha, dejándola caer en dirección a la isla al dar su orden de avance. Flota, al ataque. Tras dada la orden, los enormes buques de guerra voladores comenzaron a desplegar las velas y pusieron rumbo al campo de batalla. Oh. Enemigos a la vista. Asterisco clan, 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 clan asterisco. El grito acompañado de la campana despertó a todas las tropas que defenderían. En cuestión de minutos todas las tropas interceptoras estaban listas para despegar. Lois salió de su tienda tras vestirse. Deseaba estar lista para la batalla en caso de que fuese necesario y de inmediato se dirigió a la tienda de comando seguida de cerca por su familiar. Al ingresar, en la tienda no solo se encontraba el general de Poitiers, sentado junto a él se encontraba la general Tempest Shadow y diversos ayudantes de ambos. Más ninguno volteó a verle, ni siquiera ella misma puso atención a las personas dentro de la tienda. Lo que tenía cautiva la atención de todos era una especie de espejo ovalado de gran tamaño, pero en lugar de reflejar a las personas dentro de la tienda, la imagen era la de la batalla vista desde bastante cerca. Y la escena proyectada no era para nada alentadora. Se podía ver a los buques de Albion pelear en primera fila, sin embargo, no lograban hacer mucho contra la flota superior de Germania. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no hacen nada? Es bastante claro que los buques de Albion son presa fácil para tantos enemigos. ¿Por qué no hacen nada? Un momento, ¿por qué solo hay barcos de Albion en la batalla? La peli rosada se encontraba estupefacta. Los pocos barcos que estaban defendiendo las costas de Albion estaban siendo derribados fácilmente. Solo los guerreros voladores del reino hechicero estaban haciendo daño real a la flota enemiga, destruyendo cuando menos un buque cada tanto, derribándolos del cielo en diferentes y lamentables estados. General de Poitiers, ¿qué significa esto? ¿Por qué no están las tropas de Tristine apoyando a las del reino hechicero? ¿Acaso piensa ensuciar el buen nombre de la reina? Gritó furiosa la joven. Señorita Lois, cálmese por favor, no necesita gritar ni hacer una escena, le escuchamos perfectamente. Contestó la yegua. Tras darse cuenta de la tríada que soltó sin pensar frente a alguien importante del reino hechicero, la peli rosada agachó su rostro que se enrojecía rápidamente de vergüenza.
Sus acusaciones son infundadas, señorita de la Valliere, continuó el general de Tristein. Todo marcha de acuerdo al plan. ¿De acuerdo al plan? ¿De qué plan está hablando? De sacrificar las tropas aliadas para que las suyas puedan reclamar la gloria después, Aschenpierre. Expresó aún con ira en su tono la joven, tomando asiento al terminar de hablar. Por supuesto que no, contestó indignado el general, jamás me atrevería a manchar el honor de su majestad. Lo que es más, el plan fue propuesto por la general Sadow. ***. Escuchar que el sacrificio inútil de tropas había sido propuesto por la misma comandante que debía de ver por ellas, le heló la sangre, mas su sorpresa fue rápidamente ahogada por las palabras de su familiar, hundiéndola más en su sorpresa. Ah, ya veo, eso tiene sentido, con la mirada de incredulidad dirigida a él por su ama. En el mismo instante que terminó la frase, se percató de que debía extender el tema para ella. Mira con atención, Lois. La joven centró nuevamente su mirada sobre el espejo. ¿No notas que algo falta en esta escena? Notar lo que falta, de que está hablando este insensible. ¿Qué no puede ver el desperdicio de vidas que es este ataque sin más apoyo? Menos mal que los semi-humanos están haciendo su trabajo propiamente, retirando de la batalla cuanto antes a los heridos. En ese momento algo extraño sucedió en la imagen. Un disparo de los buques enemigos causó grandes daños en la cubierta de uno de los barcos de Albion, pero no hubo una sola salpicadura de sangre sobre esta, pese a que varios tripulantes estaban en el área del impacto. Parece que ya lo comienzas a notar. ¿Por qué no hay sangre? Los barcos están siendo operados por golems. Mira más atentamente, las cosas no son lo que parecen. No, no pueden ser golems, se mueven con mucha exactitud y su proporción es bastante humana, incluso sus movimientos lo son aún cuando son algo lentos. Espera, ¿acaso eso es un *****? Veo que finalmente ha visto detrás del engaño, señorita de la Valliere, dijo Tempest con una sonrisa algo siniestra en el rostro. Aparentemente, Albion está por renovar la forma en cómo combaten en el aire. La comandante Tempest sugirió usar los barcos que estaban por desecharse como un señuelo, ya que, de todos modos, serían destruidos, aunque aún no puedo creer del todo cómo están siendo tripulados. Agregó el general de Poitiers. Esqueletos, dijo la joven casi sin aliento. Nuestras actuales fuerzas aéreas no son suficientes para repeler un ataque a gran escala antes de que desembarque, pero, después de eso, la yegua se giró hacia Lois mirándola fijamente. El enemigo no sabrá que lo golpeó. Eso significa que toda esta batalla es un anzuelo. ¿Piensan librar la batalla real en tierra? Preguntó a una atónita la peli rosada. Ese es el plan de la general Tempest, aunque me parece algo demasiado riesgoso. Agregó el general de Tristein. No, el plan tiene sentido, agregó Heinz. Es cierto que en este momento no hay una gran cantidad de tropas aéreas en Albion, pero la ventaja aérea de Germania solo será válida en cielo abierto. En cuanto sobrevuelen tierra firme, esos buques dejarán de ser un problema por completo. Instalaron defensas fronterizas estándar en toda la isla. No es así. Terminó el Overlord dirigiendo su pregunta a la yegua. Efectivamente, más para vender mejor el engaño. Algunos de los cañones de largo alcance existentes fueron reubicados en los bordes. No podrán detener toda la flota, pero darán la idea adecuada de una resistencia seria. Desde la cubierta del buque al mando del ataque inicial, se lograron ver destellos de cañones provenientes de los bordes de la isla. Esos bárbaros inútiles, ni siquiera saben usar los cañones adecuadamente. Desde esa distancia jamás nos alcanzarán. Solo están desperdiciando munición. ¡Ja! Las burlas del capitán resonaban por la cubierta del Orgullo del Zar. ****crunch ****criec ****cracón ****shuum ****cras El sonido de manera resquebrajándose estribor se escuchó fuerte y claro, al mismo tiempo que algo pasó a poco más de un mail por encima de la cabeza del capitán. El proyectil hizo añicos lo que sería su camarote detrás de él, cortando completamente de golpe sus carcajadas y la de todos los tripulantes. Señor, el Flama de Württemberg fue derribado, gritó uno de los tripulantes mientras apuntaba a estribor. Señor, su camarote fue alcanzado y sufrió graves daños, gritó al mismo tiempo otro que miraba hacia la parte alta posterior detrás de ellos. Pero no fue, sino hasta que los gritos del vigía ubicado en el nido del cuervo llegaron a sus oídos, que pudo reaccionar. Viene fuego enemigo. Maniobras evasivas, todas las naves, maniobras evasivas ya mismo. Gritó su orden el capitán del barco ampliando su voz con magia. ¿Qué clase de ridiculez es esta? ¿Cómo demonios nos alcanzaron desde tan lejos? De regreso en la tienda de campaña, tras muchas horas de combate, la pérdida de 7 naves por parte del enemigo y cerca de la mitad de las naves de Albion, Tempest, Oliver, Satrow y Lois miraban con atención cómo se desenvolvía la batalla. Las tropas de Germania están retrocediendo, comentó Tempest. Ya se percataron de que su aproximación actual no es la más eficiente. Estoy seguro de que no intentarán otra incursión, cuando menos no por el día de hoy. Tienen que replantear su estrategia, agregó el general de Poitiers. Concuerdo con usted, estoy segura de que tienen mucho en qué pensar. Satrow-san, Lois, pueden irse a descansar por ahora, más asegúrense de que los magos de Tristein estén listos para combatir esta noche. Es posible que intenten tomarnos por sorpresa. Tras haber sido temporalmente liberados, tanto Heinz como su ama tomaron caminos separados. Esta última tomó dirección al campamento, con la intención de comunicar a los nobles las órdenes dadas por la general Tempest, que debían estar preparados, mientras que el Overlord dijo que iba a patrullar alrededor antes de irse a descansar un rato. Pero la realidad era otra. Él no podía sacarse de la cabeza la oración de Lois y que de algo le sonaba, por lo que se dirigió al castillo para revisar la biblioteca del mismo y ver si encontraba algo al respecto.
Usando magia se coló sin que nadie se diera cuenta, y de igual manera mantuvo su privacidad mientras leía diferentes libros, pasando una buena cantidad de horas sin que se diera cuenta. ¡Guau! No me canso de leer. En mi mundo original solo los más adinerados podían poseer libros. Artículos como el que está en mis manos eran ya inexistentes, ni siquiera se podían encontrar en colecciones privadas, o al menos eso creo. Vemos se llama Poemas y alabanzas al fundador, asteriscos y asterisco de verdad que están prendidos de este mentado fundador, pero hasta ahora no he encontrado nada específico sobre él, por lo menos nada más allá de que era humano. Llevando el libro que llamó su atención con él, regresó al sofá en que estaba sentado y comenzó a hojearlo lentamente. Veamos, ¿qué es lo que dice este? Espero que no sea otro desperdicio de tiempo como esos timos que decían ser el libro de oraciones del fundador. Se ve que es un libro bastante viejo, apenas si es claramente legible. La balada de los 4 discípulos parece prometedora. Alabanza, palabrería de relleno, alabanza, Gandalf. La mano izquierda de Dios, el escudo feroz del Señor, en su mano izquierda empuña una gran espada, y en su mano derecha carga una gran lanza, con la que se mantiene protegiéndome con una vigilia sin fin. Windalf, la mano derecha de Dios, el del corazón amable, la flauta del Señor, que domina todas las bestias del mundo, quien me transportan a través de la tierra, cielo y agua. Miosnitnil, la mente de Dios, el libro que lleva el pensamiento cristalizado, el alma de mayor cultura y conocimiento, proporcionando enseñanza a todo el que esté en necesidad, y el amable corazón del Salvador, el que es capaz de sacrificarse por mi bien, tomando a los 4 discípulos, he venido a esta tierra para... Espera, esto se parece en algo a la oración de Lois, habla de 4 discípulos del fundador, pero solo menciona 3 por nombre, pero ahora que he leído esto y lo comparo con la oración de Lois, puedo ver por qué me pareció como si ya lo hubiera escuchado antes. No es lo que dice, sino la forma en que está escrito. Esto parece que tiene sus raíces en Yggdrasil. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic. Nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.